buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio radiofónico donde nos proponemos conversar con historiadores, académicos, periodistas, escritores, contadores, maestros, ingenieros agrónomos, oftalmólogos, médicos y físicos nucleares. Físicos, nos falta. No tenemos, no. No tuvimos un físico Bueno, nuclear. en fin. Todo aquel estaría que da, bueno, ¿eh? Eso, y para hablar de Richter y la bomba atómica, De por Richter ejemplo. y la bomba atómica. Bueno, ya hablamos. Sí, está bien. Ya hablamos. Todo aquel que de alguna u otra manera se haya ocupado de algún aspecto de nuestro pasado y nos ayude a entender cómo llegamos a ser lo que hoy somos, de dónde venimos, y tal vez, solo tal vez, como nos gusta decir con Omar López Mato, tener una idea hacia dónde vamos. Y si no sirve para nada, eso nos entretiene un poco y aprendemos algo nuevo. ¿Cómo estás, Omar? Bien, bien, aquí estamos. ¿Bien? Sí. Bueno, y hoy tenemos un historiador. Hoy tenemos que ha estado con acá, mayúsculas, y que ha estado varias veces con distintos temas. Me acuerdo un libro que cubría 1810 día por día. Qué trabajo. Una maravilla. Pero antes de presentarlo, lo que bueno, tenga el memoria... año pasado el libro del trabajo sobre los curas y la revolución. Exactamente, ¿no? Bueno, pero déjame que haga lo parroquial, que si no me olvido, y Daniel Villarroel me reta después porque tengo que recordarles que nos tienen que escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, todo seguido, programa Tenemos Historia, que estoy en Twitter, @Emilio Perina, y que el programa está siendo grabado por Daniel Villarroel y que en las próximas semanas va a estar colocado en las redes sociales, tanto en YouTube como en Vimeo con B corta, vimeo.com, allí lo pueden encontrar. Y finalmente también Facebook de Olmo Ediciones o Facebook /Tenemos Historia son las formas de comunicación o de mandarnos algún mensaje, que alguno estuve pensando, no sé si lo de Roma le vamos a dar salida ya, pero alguna cosa más con la Revolución Rusa y todo eso vamos a hacer. Es un gran tema, es el año de la Revolución Rusa. Por eso. Y el final de la Primera Guerra Mundial, que la habíamos dejado. Faltan 2 años todavía. Teníamos algún tema. Bueno, sí, 1919 es un año crucial en la historia de la humanidad. Bueno, sí. Todo eso, el mundo se junta para decir cómo sigue el mundo. Wilson, hasta Ho Chi Minh, claro, que entonces era cocinero en París. Exactamente. Bien, presento al invitado de hoy. Está con nosotros Roberto Elizalde. Roberto, qué bueno que estés nuevamente aquí con nosotros, siempre un gusto tenerte. Muchas gracias, como siempre. Bueno, y la propuesta de hoy es hablar sobre Belgrano, tema que también hemos tocado en otros programas, pero vamos a tratar de poner el acento en un aspecto en el cual Roberto está trabajando y esperemos que eso fructifique en un buen libro, que es los aspectos de educación y los aspectos de Belgrano como comunicador. Presentamos los auspicios del programa y ya estamos conversando sobre Manuel Belgrano con Roberto Elizalde. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita a Roberto Elizalde, y la propuesta es hablar un poco de Manuel Belgrano. Los que siguen el programa hace tiempo saben que para mí es también mi prócer casi predilecto. Y en el siglo XIX, lo hemos contado más de una vez, hasta muy entrado el siglo XX, el padre de la patria de los argentinos era Manuel Belgrano, ¿no? Hubo toda una operación ahí para hacer un cambio de padre de la patria. Aparte, en este momento, la figura de Belgrano, porque todas las demás figuras siempre uno le puede encontrar algún tipo de pero, ¿no? Es decir, bueno, Belgrano no es que haya sido un santo tampoco, pero es el paradigma de la honestidad intelectual. Él es un tipo es la honestidad intelectual, es la honestidad en persona. O sea, claro. Cuando... Es una cosa curiosa pensar, porque además hay algunos entretelones que no se narran en la vida de Belgrano. Belgrano va a estudiar Derecho, pero se recibe de licenciado en Leyes, pero le interesaba la economía y todo lo demás, que es lo que viene a aplicar. Nunca fue doctor, a pesar de que le decían el doctor Belgrano, porque él no hizo la famosa práctica que se realizaba en la Real Audiencia. Él nunca la hizo, entonces era un bachiller en Leyes. Pero... de Valladolid. Exactamente, en Salamanca. Va a Valladolid primero, después a Salamanca. Pero lo importante de Belgrano es esto. Belgrano estudia Derecho
Yo creo porque en ese momento, además de que lo mandan a Europa a estudiar, bueno, todo el contexto familiar, hay algo que es muy importante. 16 años. Claro, el padre de él había sido garante del director de la aduana. El director de la aduana se mandó una defraudación espantosa que lleva a esa familia, que era una de las familias más ricas de Buenos Aires realmente, a la quiebra, a un concurso, a algo gravísimo. Finalmente, cuando Belgrano regresa, ya todo se había solucionado, y Belgrano, su padre había muerto. Y Belgrano un poco lo delega. Y Belgrano media en este trámite, en este pleito, de ayudar desde España. allá. Entonces, Belgrano va a hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, pensemos, y recuperan ese patrimonio, no digamos esa fortuna, porque ya esto, parte, ya donde habían entrado, hay una cosa curiosa, ¿no? Que hablando de estos personajes y que es gracioso, dice el padre de Pueyrredón, cuando escribió su testamento, don Juan Martín de Pueyrredón y la Brucherí, tiene como testigo a don Domingo Belgrano, al padre de Belgrano, de quien era muy amigo, había sido además uno de los testigos de él para obtener la carta de ciudadanía. Pero los pone a todos estos porque dice que se metan ellos, no quiere la intromisión de aves negras ni leguleyos. Son Amazon. Entonces, después de una intromisión de estos tipos, como habla Pueyrredón, indudablemente que en la fortuna de los Belgrano debió haber quedado algo menguada y era un muy buen igual pasar económico el que tenían. Y cuando uno piensa que ese hombre, que va dejando no solo patrimonio, sino su salud, su vida, o sea, deja todo, hasta el prestigio, porque cuando pueden pegarle, le pegan, porque de todo le echan la culpa, o sea, y de todo, que no es que son cosas que él las hace mal, las hace con la buena intención, y no había quien se hiciera cargo del asunto, además de eso. Entonces, Belgrano, que dona esos 40.000 pesos para las famosas escuelas, que se fundan tarde, mal y nunca casi, que le debían sueldos en cantidad, que se muere dándole... ese es un aspecto que siempre hay que aclarar. No es que murió en la pobreza, sino que el Estado tenía una deuda enorme con él. Una deuda impresionante con él. O sea, él es pobre, ¿por qué? Porque tiene un problema financiero. La casa la tenía todavía, él tenía un problema financiero. Y en aquella época, como en todas las épocas, todo el mundo necesitaba comer, necesitaba el dinero. Y entonces, cuando le da el reloj al médico, que no se lo da para pagarle los honorarios, sino en parte para decir, no le puedo abonar lo que tengo porque mire lo que me deben, pero doctor, tenga este recuerdo de lo que he sido yo, que no desapareció y que desapareció además, pero me refiero... En el reloj ese se lo había dado Jorge III. Exactamente. Era el reloj que le había dado Jorge III y ahora ha desaparecido desde hace varios años. Desde el 2007, ahora en julio van a ser 10 años que desapareció. Exactamente, ese reloj desapareció hace 10 años. Bueno, yo siempre digo que a los americanos no le pasó algo parecido. A los americanos le robaron las dentaduras de Washington. Sí. Bueno, las de Belgrano también quisieron. Sí, la de Belgrano también quisieron. Pero después pusieron una excusa genial. Lo que pasa es que Washington tenía problemas, tenía dentaduras postizas. Entonces tenía varias dentaduras postizas. Una se la había hecho Paul Revere, el famoso, el que hace el anuncio de la campaña que venían los ingleses. Y tenía como 7 distribuidas en distintos museos. Y una de esas, lo curioso es que también se la robaron en un museo americano. O sea que no podemos decir somos excepcionales en eso. A los americanos también le pasó y con la dentadura de Washington. Ahora, no sé si les pasó como acá, que cuando le robaron la dentadura, a la caricatura famosa que salió, creo que fue en Caras y Caretas, donde aparecen Joaquín B. González, y que parecen la Pantera Rosa, como van caminando, ¿no es cierto? Y sale el espectro de Belgrano y les dice, sinvergüenzas, no les alcanza con los dientes de ustedes para comerse el presupuesto nacional que necesitan los míos. O sea que el problema del presupuesto y de todo eso es una larga historia en la Argentina. El tema de los dientes habían sido robados, alguien se los quería llevar a Mitre. En realidad se los llevaron como souvenir. Yo creo que la realidad es que se los llevaron como souvenir. Cuando la prensa hace la gran denuncia, el día de la exhumación de los restos parece que era un día como estos que vivimos de mucha humedad, de temperaturas así. Bueno,
y fue el general Mitre, que a la sazón tenía 82 años, y que lógicamente estaba más cerca del hoyo que lo cual sacaban a Belgrano, que de seguir viviendo, ¿no es cierto? Y el pobre viejo estaba pensando ahí. Una multitud de gente, y empezó a sentirse mal, no sé si impresionado por las circunstancias y qué sé yo, y Mitre se retira de la exhumación. A la hora de estar todos, se retira y termina la ceremonia. Cuando los descubren a estos, la excusa es no, porque Mitre se fue. Nosotros queríamos llevarle, como escribió la historia, por los dientes para que lo viera, como si ese era un documento que iba a cambiar en algo el texto, ¿no? Encontraron una cosa muy divertida. Vos no me vas a dejar, pero hay no vamos a ir a crímenes. No, pero por ejemplo, la vértebra, porque atravesada de Carlos I de Inglaterra, se guardó durante mucho tiempo y fue tema de disputa. Recién la devolvieron a su tumba el año 1800. O sea que hubo varios, y que los cadáveres de los reyes franceses es para un libro. Pero me quedó lo del reloj de Belgrano, que se lo regaló Jorge III. Sí. Primero, si te recordás en qué circunstancias y cómo fue ese regalo y motivado por qué. Y segundo, ¿de dónde desapareció? Y ustedes dicen hace 10 años, yo no recordaba el episodio. Mira, el reloj, cuando él va en la misión diplomática con Rivadavia a Londres, ahí, que está muy poco tiempo, en realidad él prácticamente está desde marzo hasta diciembre, ve que habían vuelto todos los Estamos reyes hablando de 1815. Y ahí en una circunstancia cuando se lo obsequian a él, se lo obsequia a él, uno de los tantos relojes que tendría, lo que pasa que para que era una maravilla la sonería, lo que es la cuerda, bueno. Y ese reloj, era el interlocutor, claro, porque él le hablaba directamente en inglés. Bueno, Belgrano hablaba inglés, francés, italiano, español y latín. Exacto. Entonces, y debía hablar también portugués. Yo estuve casi seguro. Sí, yo por lo menos lo entendía y lo sabemos que en su estancia, cuando se vuelve de Europa, que lo van a nombrar secretario del consulado, él traduce los principios de Quesnay de economía. Sí. Eso lo hace del francés al español. Exacto. Y después, primero en la campaña del Paraguay pierde la traducción, y después en una segunda batalla la despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos, con lo cual traduce del inglés al español. Y después hay un libro que todo el mundo se lo olvida, que es el libro del padre Lacunza, que es importantísimo. Él imprime y lo trae a la Argentina, el mileranismo del padre Lacunza. Ese es un libro muy, muy interesante y perdido, que es la causa de nuestro último víctima de la Inquisición. Exacto, y que además ese tema lo ha tratado muy bien en un gran trabajo Losier Almazán. Sí. Es un trabajo excelente el que tiene sobre el libro de Lacunza y Belgrano. Lo he estudiado a fondo desde el punto de vista filosófico, lo que tiene que ver con el derecho y las ideas imperantes en la época. Es un trabajo excelente ese de Losier. Para que lo invitemos una vez acá a hablar realmente. La verdad que sí, lo conozco hace muchísimos años, ya lo sé, cuando escribió sobre Liniers. Exacto, y sobre las monarquías en el Río de la Plata. Un trabajo excelente. Bueno, y volviendo al reloj. Ese reloj estaba en el Museo Histórico Nacional. Sí. Ajá. Y te digo más, no te quiero mentir, pero creo que fue el 1 de julio, que era un sábado, de 2007, que a las 6:30 de la tarde, de golpe y porrazo, el reloj desapareció. Nunca más se tuvo noticia, y hubo varios episodios muy desgraciados de robos en esa época, de desapariciones, de cosas que realmente eran reliquias, porque, por ejemplo, el corazón de Fray Mamerto Esquiú había desaparecido. No me acuerdo si en ese momento desapareció y le apareció tirado arriba del techo, me acuerdo. Del techo y después desapareció definitivamente. No me acuerdo si en esa fue la definitiva. Pero ahí había o la primera. Un demente, un tipo con sus facultades mentales alteradas. Y ese reloj realmente es una joya, y nunca hubo una versión ni una investigación seria ni nada que hayamos tenido conciencia de eso, ¿no? Que haya tenido conocimiento del pueblo, porque realmente era una joya, ¿no? Y el valor que tiene. De hecho, yo confieso, y tenemos que hacer una pausa, que no recordaba el episodio del reloj de Belgrano, sí recordaba el de los dientes. Bueno, hacemos una pausa y seguimos conversando junto a Roberto Elizalde y con Omar López Mato sobre Belgrano, y sus aspectos educativos son los que nos interesan, aunque como verán volvemos, pero ya nos vamos a centrar en la educación y la comunicación
desde el punto de vista de Manuel Belgrano. Seguimos en Tenemos Historia. En el programa de hoy nos acompaña el historiador Roberto Elizalde, que como nos enteramos que está ahí con un proyecto de trabajar a Belgrano como educador y comunicador, básicamente, ¿no? Y vos sabés que yo, sobre todo a veces para aguijonear a mis amigos morenistas, y en particular al doctor Marcelo Giofré, con quien solemos discutir mucho sobre Mariano Moreno, digo que no sé por qué el Día del Periodista está dedicado a Mariano Moreno, porque el primer Belgrano era periodista antes que Moreno en el Río de la Plata, ¿no? Sí, Belgrano es el precursor. O sea, Belgrano tiene varios aspectos que... Belgrano es una figura que se la ha tratado a veces en compartimentos estancos. Belgrano militar, Belgrano civil. Perdóname la interrupción, pero digamos que era el clásico hombre del iluminismo y que Belgrano es uno de los que más expande el iluminismo en el Río de la Plata. No el primero, porque hay otros y hubo otros teóricos, pero él es un hijo del iluminismo, ¿no? Sí, pero además de expandirlo y de lo que tiene, es como decíamos hace un momento, empezamos hablando de una cosa, nos vamos a otra y recreamos todo eso, y de golpe nos damos cuenta que nos fuimos y volvemos. Belgrano un poco es eso también, es ese profundo conocimiento, y no sé, y sin desmerecerlo, si es solo el profundo conocimiento, sino la aplicación práctica del buen conocimiento que él tiene de las cosas y conocer hacia el público que va dirigido, ¿no es cierto? Y ahí probablemente está lo de la comunicación, que hoy es un tema tan estudiado, que hace que este hombre, de alguna manera, todo lo vaya aplicando y practicando para que vaya al grueso de una forma impresionante. Si nosotros, Belgrano como periodista, Belgrano es el primero que envía a un periódico que se edita en España sobre noticias de América lo que pasaba en Buenos Aires. Desde ya era un corresponsal sin firma, pero es el que está haciendo eso. En segundo lugar, es la persona que estudia todo lo que es el desarrollo del campo en España. Él ve lo que son los grupos, y pensemos lo que es España y lo que es nuestra tierra, o sea, ya estamos hablando, o sea, pero él piensa cómo aplicar esa pequeña empresa familiar de la vaca atada y el pasto en el altillo, para decirlo de alguna manera, y la mujer hilando, cómo eso se puede aplicar en el Río de la Plata. Y no solo, y cuando hablo del Río de la Plata, él no se ocupa solamente, porque también es el otro tema, a Belgrano lo tenemos como un personaje porteño, y cuando decimos se ocupa del Río de la Plata, se ocupa del Río de la Plata alrededor de Buenos Aires. No, él piensa en el interior, o sea, bueno, el consulado con todas sus delegaciones y con todo lo que es eso, ir haciendo de alguna manera que esto sea, que se expanda totalmente en las comarcas más alejadas. Bueno, es la política de Quesnay, claro, justamente. Y además lo que hace, que no es menor, esas memorias del consulado son impresionantes, porque generalmente él no es la memoria de lo que hice, que es lo que le correspondía hacer, ¿no es cierto? Lo que hace todo funcionario, señores, la memoria en el Congreso es todo lo que he hecho hasta allá y algo de lo que voy a hacer. No. Esa memoria hacia el pasado es relativamente pequeña. Bueno, y la memoria hacia el futuro no es decir voy a hacer esto, sino porque quiero que fulano, o sea, no con nombre y apellidos de ella, pero quiero que esto, las mujeres hagan tal cosa, la educación, o sea, va compendiando todo lo que es la agricultura, la ganadería, o sea, la navegación, o sea, la parte fluvial, la parte marítima, o sea, porque piensa, los seguros, Belgrano es el que promueve los seguros, sí, también, verdad. O sea, una cosa que, o sea, el seguro a los fletes, o sea, no hay cosa. Ahora, en la todo esto que estás contando, sí, que es lo que quería un poco destacar, es Belgrano todavía en su faz de funcionario del Imperio Español, digamos. Funcionario del Imperio Español. Estamos hablando de, él es nombrado en el consulado en 1794, con 24 sí. años,
a regreso de 1795 se inaugura el consulado. Exactamente. Él Él regresa en 1794 y ya viene con el título, digamos, título en la mano para ser el secretario del consulado. Tiene muchas enfermedades ahí. Algunos historiadores sostienen que Belgrano contrajo en España alguna sífilis o alguna forma. Algún problema. Y tuvo varias licencias que pide y se va a reponer a la banda oriental. Y en las licencias figura justamente el aires problema. sifilíticos. Él lo pone a su primo Castelli para el reemplazo cuando él no está generalmente, que también era abogado, pero toda esta etapa de Belgrano educador y de Belgrano proponiendo todo esto todavía es antes de la crisis del periodo español, y él como funcionario del consulado. Y además, él, ¿y por qué es lo de comunicador? ¿Y por qué estamos hablando del Belgrano periodista, por decir? Porque el día del periodista, que era un poco la pregunta. El correo de comercio claro, pero ya mucho antes es. Su parte, él tiene varias cosas en lo que es la comunicación. Cuando uno habla de comunicación, claro, los medios de hoy son infinitos y algunos casi hasta, si nos ponemos a divagarlos, podríamos pensar y dentro de 2 o 3 años van a ser una realidad. Pero en aquel momento, la traducción es una forma importantísima de comunicación, sin ninguna duda. La navegación también. Y además, me refiero solo a lo que era papel y escrito. Ya, traducir es una forma importantísima de comunicar lo que nadie podía entender. De otra manera, plasmar lo que estaba pasando en otra parte del mundo, las nuevas ideas. Exacto. Más allá de lo que ya dijimos como corresponsal. Segundo, todas esas memorias del consulado son prácticamente un registro periodístico, porque son unas crónicas de una proyección única. O sea, él en todo momento está sembrando y dejando una huella de que le llegue a la gente. Y todo eso como funcionario español. El telégrafo mercantil y el semanario de Agricultura, Industria y Comercio, sin ninguna duda, especialmente el telégrafo algo, pero el semanario de Agricultura, Industria y Comercio, Fernando Sánchez Cini dice en su historia del periodismo, atrás de Vieites estaba indudablemente Belgrano, como después está Vieites de alguna manera en el Correo de Comercio también, colaborando. Entonces, las traducciones son únicas, o sea, y más, hay traducciones que reflejan hasta un sentido político. Porque, como decías, Belgrano lo admiró a Washington. El padre Furlong, que fue un maestro para mí realmente, él decía que a Belgrano se le podía decir lo que el general Lee había dicho de Washington, que era el primero en la paz, el primero en la guerra y el primero en el corazón de sus conciudadanos. Magnífica descripción. Y Belgrano, cuando recibe la traducción, cuando recibe el original, empieza a traducirlo. Ya sabemos, en la campaña del Paraguay, cuando Tacuarí, a quemar todos los papeles y la traducción también, no caer en manos del enemigo. Ya sabemos cómo terminó, y el general Cabañas, el honor que le dio a Belgrano de decir, esta gente, no podemos ir contra esta gente que son unos héroes, ¿no? Bueno, y ahí la pierde. Encontrar un segundo ejemplar de la despedida de Washington en Buenos Aires era un trabajo no menor. ¿Quién lo podía tener? ¿Quién podía, si no lo tenía alguien, que era muy fácil saber quién lo podía tener, quién tenía las relaciones para que este volumen volviera? Y lo tiene un personaje muy curioso, vaya como anécdota, que era David Curtis de Forest. El marino. Exactamente. Curtis de Forest viene acá como comerciante, como marino, mercante, comerciante. Bueno, hay una excelente... fue corsario en algún momento. Hay una excelente biografía de 40 páginas, un artículo, que escribió en los anuarios de historia argentina Horacio Sorraquín Becú, y que se llama David Curtis de Forest, de aventurero yanqui a representante diplomático. Porque él termina en Estados Unidos enarbolando la bandera argentina, defendiendo nuestros intereses. Este Forest viene acá como comerciante. Y esto es muy gracioso, cuando las invasiones inglesas, él se alista en el regimiento Húsares de Pueyrredón.
¿Qué podía hacer? Que no sé si tenía mucha habilidad con las armas, pero aparentemente le gustaba la música y lo nombraron trompa del regimiento, era trompeta del regimiento. En la defensa de Buenos Aires, cuando es el gran ataque a Santo Domingo, que ponen el cañón, los cañones de lo de Álzaga, bueno, la casa de la virreina viuda cayendo por los techos, la sangre y qué sé yo. David Curtis de Forest narran que había escuchado los toques ingleses y hace el toque de alto el fuego. Y cuando hace el toque de alto el fuego, los ingleses, alto el fuego, lógicamente, pero no eran ellos, era él el que lo había hecho. Y ahí permite el gran avance de los patricios y del grupo criollo, y español, y se toma en Santo Domingo es donde más bajas hay. Donde se cae el famoso con la bandera y demás. Pero ese personaje Forrest es el que finalmente, le consigue por esa relación que tiene como comerciante con Estados Unidos, trae el libro. Y de ahí Belgrano empieza de nuevo la traducción, que la termina el 3 o 4 de febrero de 1803, en la víspera de la batalla de Salta. Y antes de irnos a la pausa, voy a recordar del documento del que hablamos, es la despedida de George Washington al pueblo de los Estados Unidos cuando no acepta ir por una nueva presidencia, entendiendo que es un documento republicano. Se lo pide, exactamente. Claro, es un documento republicano porque Washington lo que plantea es otra presidencia, yo termino siendo igual que el rey, y esto no corresponde, ¿no? Washington va contra la re eterna de alguna manera. Contra la eterna reelección. Y es interesante destacar, estoy un poquito largo en el bloque, pero que tanto se lo acusa a Belgrano de ser monárquico, pero ahí justamente vamos después a eso. Él traduce un documento que es como la cuna un hito del republicanismo. Hacemos la pausa y enseguida seguimos aquí en Tenemos Historia con Roberto Elizalde hablando de aspectos de la vida de Manuel Belgrano. Soy Emilio Perina, tercer bloque de Tenemos Historia, es el que estamos comenzando. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estoy en Twitter, @Emilio Perina, que el programa está siendo grabado en video y que pronto lo van a poder ver en las redes sociales, si lo quieren volver a escuchar, a través de YouTube, ponen /Tenemos Historia en YouTube o en vimeo.com. También nos pueden encontrar en Facebook de Olmo Ediciones o el Facebook de Tenemos Historia. Hoy estamos conversando en este programa sobre Manuel Belgrano, sus traducciones, el libro de Quesnay, el economista más importante de su tiempo, probablemente el francés, traer eso al idioma español y al Río de la Plata, el documento de despedida de George Washington del pueblo de los Estados Unidos cuando no decidir por otro periodo presidencial y como decía antes, es un hito de los documentos del republicanismo, ¿no? Y lo que estábamos contando en algún momento de la charla, hablamos de las invasiones inglesas, y ahí también uno puede ver que creo que Belgrano fue el primer hombre de Estado, pero además era evidentemente un tipo muy serio, porque cuando él lo eligen, él quería ser comandante de patricios, pero en la votación, siguiendo el método griego, lo primero que hizo, hay dos o tres cosas muy interesantes. Lo primero que hizo es mandar reglamentos militares para estudiar. Cuando llegan los ingleses, toman Buenos Aires, le exigían el juramento de fidelidad a todos los funcionarios, y él se va a la banda oriental. Él no presta juramento de fidelidad de ninguna manera a Bereford, que durante 40 y tantos días fue el gobernador de Buenos Aires, como bien lo escribe Losier justamente en su libro. Pero después de eso, cuando lo eligen segundo de patricios, él dice: yo no sabía nada y tomé un maestro de armas para conocer los rudimentos. O sea, hasta en eso está su responsabilidad. Y busca conseguir reglamentos de la Armada inglesa, de la Armada española, de la Armada francesa, para de alguna manera documentarse y transmitir eso que aprendía a los ciudadanos. Digamos, esta pero es así toda la resistencia, hay que recordar después el episodio de las trenzas. Sí.
que es una resistencia justamente a la figura. A la figura y al orden, a la disciplina. A la disciplina y al orden equitativo, es decir, la trenza ya, la coleta deja de ser un símbolo de distinción, todos tienen que cortárselo y eso cuesta sangre y más vale. Son 20 y pico de ejecutados. Sí, o más. Sí. Y el oído de Rondó. Exacto. Pero Rondó queda sordo ahí. Pero lo interesante del caso de Belgrano, justamente que estamos refiriéndonos a estos episodios que tienen que ver con la despedida de Washington. Estamos hablando de marzo de 1811, Tacuari. No hemos cumplido, estamos a menos de 10 meses del 25 de mayo. Con la tarea que él tenía como secretario del consulado, con el viaje que hace. De la Junta, secretario de la Junta. Como en el consulado. Después miembro de la Junta. Sí. O sea, que era vocal de la Junta. Y después a cargo de la expedición al Paraguay. Pero hay un detalle en esto que también es colateral. Se iba avanzando a tiempo militar. Cuando llega a San Nicolás de los Arroyos, la peste, la viruela, estaba asolando toda la región. Ajá. Y para 2 días para aplicar la vacuna y después seguir. Os importaba más también ese aspecto. Pero lo que es curioso... Eso venía del padre Segurola. Claro. El padre Segurola, que aparte era amigo de los... de su... ¿Cómo se llama? De sus... era tío de los Ramos Mejía. Exacto. De Gregorio Ramos. Él era más amigo de Gregorio, era compañero de clase de Gregorio Ramos Mejía. Exactamente. Y el padre Segurola. Son Ramos Mejía Segurola. Claro, bueno. Y el padre Segurola es el primero que impone acá la vacunación. Exacto. Que era cuando, ojo, estamos escuchando de 1800, en la misma época más o menos, que Napoleón ordena que sus tropas sean vacunadas. Es la famosa expedición de Balmes, que nos llega a Buenos Aires. Sí. Y que llegan los famosos con el portugués Carvalho, que llegan aquellos negros inoculados y que se va a aplicar la vacuna y que el primero que lo hace acá en realidad es otro cura, que es Feliciano Pueyrredón, que lo aplica en San Pedro y en Varadero a 2 chicos y que se aplicaba pasando un hilo sisal por la pústula y pasándolo, y para que entrara el torrente sanguíneo, que también es un dato interesante que lo cuenta el padre Ruiz Montoya, que estaba ahí, padre Montoya, que estaba en esa zona y que investigó, dice, le metían una aguja y se la pasaban por la mano, le atravesaban la mano a un chico. Sí, algunos lo hacían en el brazo. Claro, también. Y entonces vio que al chico, el padre, se imaginaba que habrá llorado el chico cuando le hicieron eso. Y cuando le dijeron el otro, no, padre, a este no se lo haga. Lógicamente, al que no se lo hicieron murió y el otro se salvó, ¿no? Sí. Bueno, pero es curioso, volviendo al tema de Belgrano, de la despedida de Washington, cómo ese hombre, que está en una junta de gobierno, con la máscara de Fernando VII, lo que sea, habla de un tema que es el republicanismo y una democracia que era en el mundo algo tan nuevo como puede ser que ahora nos vayamos en un cohete a la Plaza de Mayo. Bueno, entonces hay un tema que visión, también, ¿no? Es importante, que es uno de los libros más leídos cuando fue el tema de la independencia. Uno de los libros más leídos fue el libro de Thomas Paine, el de la Constitución del Estado de Massachusetts, y después el libro de Thomas Paine adosado, que era una especie de resumen de common sense, ¿no? De sentido común. En las bibliotecas que uno puede disponer, la de Godoy Cruz, la biblioteca que después se convierte en la Biblioteca Nacional, ese libro de Thomas Paine figura. Artigas tenía una copia del libro de Thomas Paine que le habían dado los mismos cabildantes de Montevideo. Claro, pero o sea que había una comunicación muy fluida con el mercado americano. Claro, y si vos lo ves a Artigas... De hecho, la harina venía de Estados Unidos. Claro, si vos lo ves a Artigas te lo haces leyendo ese libro. Claro. A Belgrano, funcionario real, no te das cuenta, o sea, verdad, el physique du rôle, o sea, poniéndose entonces. Cuando uno piensa que Belgrano estaba con eso, y Belgrano era monárquico, y Belgrano era monárquico, lo ponen, digamos, como una monarquía, y perdóname, era lo más conocido en el mundo, no podía ser otra cosa, o sea, es tan sencillo como eso, ¿no? Y entonces, cuando vos decís, y ahí cuando pones los lineamientos de lo que es el libro de la despedida de Washington y pasás para el otro lado
con las ideas monárquicas de Belgrano, te das cuenta, como lo dijimos el año pasado, que incluso creo que un artículo que mandé y que lo habla sobre Graner, el sueco y demás, todos se dan cuenta que Belgrano es un monárquico totalmente por conveniencia. Sí, claro. Totalmente por conveniencia, pero... o sea, a la realidad. Y bueno, vamos a tratar de ser prácticos, no ser pragmáticos, y vamos a aplicar tal cosa de alguna manera. Está claro, yo insisto, Belgrano es, y lo hemos tratado acá y vos estás trabajando esta idea, es el protoeducador, ¿no? Pero sin se ninguna anticipa duda a Echeverría y a Sarmiento, que van a seguir esa línea. El tema de la educación de la mujer, lo hemos tocado, que es un tema fundamental que Belgrano plantea desde el consulado y que lo va a plantear toda la vida. Pero fundamentalmente la escuela de dibujo, o sea, la escuela de navegación, la escuela de matemáticas. Todo es una idea de las ciencias. Exactamente. Y las ciencias que son útiles y aplicables. O sea, no es que sea educado para que sea culto. No. Que lo que pueda aprender lo pueda aplicar en la vida, para ganarse la vida, para mejorar la vida de todos. O sea, es una apuesta por la educación y por la comunicación para mejorar la condición del pueblo y claramente enriquecerse de esa manera. Tenemos que hacer la última pausa en el programa de hoy y seguimos conversando con Roberto Elizalde y Omar López Mato sobre aspectos que tienen que ver con Belgrano como educador, Belgrano como economista, Belgrano como comunicador. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Soy Emilio Perina, estamos conversando con Roberto Elizalde sobre Belgrano, sus aspectos vinculados a la educación y a la comunicación, y junto a Omar López Mato, bueno, en el corte desviamos a un tema que siempre es de discusión, que es Belgrano, como dijimos, tuvo enormes problemas de salud, y el misterio de cómo un hombre de aparentemente y expresiones y de gestos devoción, de devoción religioso, con el permiso papal para leer los libros prohibidos, claro, un tema que nos hemos olvidado de comentar, es verdad, y que se le daba a mucha poca gente en la humanidad, ¿no? Y que implicaba un conocimiento y una... Creo que debía ser uno de los pocos en el Río de la Plata laicos que podía tener esa posibilidad. De leer libros que si no te llevaran a la hoguera, en otro caso... Que no fueran heréticos y prohibidos. Con, bueno, una cantidad de elementos. El hombre tuvo muchos romances, tuvo hijos y nunca se casó. Para mí, ¿por qué nunca se casó? Pero aparte es un también, misterio. el hermano cura tuvo un hijo y la hermana donde tampoco viene la se casó. descendencia del apellido Belgrano. Claro, viene de ahí. Viene de ahí. No viene de Manuela Mónica, que se casa con otro Belgrano. Por eso viene de Manuela Mónica, claro, pero no del cura. Claro, viene de Manuela Mónica, que se casa con un primo Belgrano, Belgrano, y es bastante porque curioso. No sé si el coronel Belgrano y Rosas debe haber tenido hijos también. Sí. Más hubo un general Rosas y Belgrano hacia el año 60 y pico, en la época de Onganía, me acuerdo que fue inventado. ¿Era Rosas y Belgrano? Me parece que Rosa solo ese, pero bueno. No era Rosas y Belgrano, era descendiente. Bueno, te voy a decir una cosa, ese es el único general argentino que perteneció al Partido Comunista. Mira qué interesante. Se descubrió mucho tiempo después en esas investigaciones. Nosotros acá operamos a un chico llamado Manuel Belgrano, descendiente de Manuel Belgrano, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en el quirófano, la señora al lado dice: ¿a quién está operando el pobre chiquito? Sí, llama Manuel Belgrano. Ay, doctor, no me joda. Estamos operando a Manuel Belgrano. Está la famosa historia del brigadier San Martín, ¿no? Sí, de San Martín, Manuel Belgrano. Pero bueno, nos quedan pocos minutos y queríamos hablar de educación y comunicación. Sí, bueno, Belgrano... El misterio del casamiento quedará para otra oportunidad. Bueno, te digo, el tema de Belgrano educador es un tema que surgió en la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, que yo la integro, y uno de los colegas es Guillermo Jaime Echeverri. Sí. Y el año pasado se empezó a hablar del tema de Belgrano, en una de las sesiones, una comunicación sobre Belgrano y la comunicación. La Academia presentó un proyecto en el Senado de la provincia para que Belgrano sea declarado el patrono de las comunicaciones, porque es así como vos decís, ¿por qué el 7 de junio es Moreno? No lo toquemos a Moreno, pero démosle a Belgrano otro lugar en esa comunicación tan amplia que no es solo el periodismo. Y
Bueno, y cuando terminan, me dice Guillermo Jaime... Perdón, y además quiero agregar algo sobre el 7 de junio, que muchos de los artículos de la Gaceta eran de Belgrano, no todos eran de Moreno, y está el viejo tema de quién escribió la representación de los hacendados, que muchos historiadores con buen fundamento, como el que lo presenta, es un abogado que trabajaba con Belgrano, sostienen que no lo escribió Moreno, sino Belgrano, que como era funcionario del consulado, no tenía firma y necesitaba... Exactamente. Bueno, y después de la reunión nos pusimos a hablar con Guillermo Jaime, pero qué interesante lo de Belgrano Educador, qué sé yo. Entonces, el otro día, cuando le entregaron la pluma de plata, estuvimos hablando de nuevo, bueno, vamos a trabajar. Yo voy a preparar el Belgrano Historiador a través de toda la documentación y su larga experiencia en educación y demás. Creo que vamos a presentar un trabajo donde rescatemos esa figura de Belgrano, porque además es un trabajo inmenso, porque no es solo leer el reglamento para las escuelas, no, tenés que leer toda la vida de Belgrano, leer toda la correspondencia, porque no hay lugar donde él no se preocupe por la educación de alguna manera. Hasta en la carta más simple tenés 2 párrafos donde no has pensado, donde hay un tema que tiene que ver con la educación, una carta dirigida a un pobre cura que estaba en el medio del campo. En todo él tiene ese papel preponderante, y justamente creo que es lo que hay que rescatar en estos momentos, porque como bien dijiste, en principio lo comentamos, esa dignidad de Belgrano, esa honestidad, es la fuerza y la necesidad de decir a dónde vamos, ¿no es cierto? Si hay un servidor público, en la historia argentina, es hombre que no se sirvió de la patria, sino que la vino a servir, pero en todo sentido, ¿no? La verdad que eso es notable. Y pensaba en algo que, Roberto, vos nos decías en algún momento, en alguno de los bloques del programa, que es que esa visión no era solo de Buenos Aires. Y esto se termina de plasmar precisamente con las campañas y cuando le dan el Ejército Norte, porque lógico, él escribe sobre la pobreza que se va encontrando, que es muy superior a la que tenía. Pero es terrible lo que él ve, o sea, además, cuando hay una carta muy interesante que es para otro día, porque esa carta de leerla es analizarla párrafo por párrafo, donde Tomás Manuel de Anchorena le cuenta a su hermano Cristóbal en Buenos Aires lo que era el ejército, de lo que lo culpaban a Belgrano, los generales con mucho nombre que con excusas triviales se habían ido a Tucumán, a algún lado, lo habían dejado solo, y dice, y el general lo único que tiene que hacer es levantarse todo el día y andar a sablazos sacando a los soldados y a algunos oficialejos que lo único que saben es vivir con las putas y en los boliches. No, es terrible, porque ves ahí contra lo que él tenía que luchar, que era lo más o menos ordenado, ¿no es cierto? Y además, eso, ¿por qué? Porque ahí está de nuevo la parte educativa. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a una sociedad en este estado si nosotros, que tenemos que hacer otra cosa, somos esto? Los libertadores, ¿no? Somos esto. Es muy interesante en todo aspecto. Bueno, la conclusión es que Belgrano fue, como decíamos recién, un gran servidor público, un comunicador, un economista, un protoeducador y sobre todo, insisto, tal vez nuestro primer estadista. Si nuestro primer caudillo popular fue Santiago de Liniers, porque fue amado sin duda por las masas de Buenos Aires, ¿no? Después creo que el otro que le sigue es Dorrego. Nuestro primer estadista es sin duda el hombre que tiene una visión de Estado y de todo lo que implica ser hombre de Estado, es Manuel Belgrano. Sin ninguna duda. Omar, gracias Roberto por esta compañía, y te esperamos en algún otro programa. Tenemos que profundizar y ver este misterio de por qué Belgrano no se casó. Tal vez, como diría un amigo, es otro signo de su sabiduría, o tal vez no. Omar, nos reencontramos la semana próxima. Vamos a estar acá. Hasta la semana que viene los vamos a estar esperando.